Pero antes de exponer la exposición, ¿sí? Antes de exponer la exposición, comencé a revisar este proyecto de investigación, ¿verdad? Del equipo 3. Tiene sedentarismo e índice de masa corporal en los estudiantes de sexto semestre de la carrera de medicina de la ULIAN, periodo 2022. En el tercer equipo está Chala, que es el líder del equipo, está Rodríguez, está Andrade, Ricachi y... ¿Cómo van a medir el sedentarismo? Hola. Nenas y nenes. Doctora, hola, buenas tardes. ¿Sería por medio de las encuestas? No, pero ¿cómo mides? ¿Cómo mides el sedentarismo? O sea, cuando nosotros hablamos de índice, quiere decir estándar para medir el sedentarismo, ¿verdad? ¿Cómo clasifica la Organización Mundial de la Salud, en este caso, quien hace una actividad física? Porque nosotros tenemos que ver que tiene que ser una actividad física extra, porque ¿qué dice la conceptualización de actividad física? Que es todo el movimiento que nosotros realizamos. Por decir, si barremos, estamos haciendo educación física. Si estamos conversando y en este son movemos las manos o los pies, también estamos haciendo una actividad física, ¿no? El sedentarismo quiere decir que no hace nada. Y entonces tienen que revisar. Yo les había comentado, ¿verdad? Que el planteamiento del problema se requiere basarse siquiera en 6 artículos científicos mínimo. Ya no es solo ponerlo así, sino que ustedes tienen que dar la literatura y como mínimo tienen que tener 6 artículos científicos. ¿Ya? Luego, la formulación del problema, yo se las hice de esta manera. ¿Qué porcentaje de estudiante universitario practica? Ahí está, ese está de más. Practica alguna actividad física recreativa y a su vez tiene un índice de masa corporal de 18-24. Entre 18 y 24. Ya, y luego, ¿verdad? Eso yo le puse ahí como planteamiento del problema. Y luego, como objetivo de la investigación, les estaba poniendo determinar la prevalencia del sedentarismo en los estudiantes de sexto semestre de carrera de medicina. Cuando ya estaba replanteando yo el objetivo, es que ustedes tienen que buscar la escala, ¿sí? Porque estoy determinando la prevalencia del sedentarismo. Ya, por ejemplo, ustedes han puesto esto en el planteamiento del problema, que por motivo de la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial se debieron tomar medidas de adaptación a la nueva normalidad. Pero esto no nos impide que nosotros no hagamos actividad física. Esto no nos impide, porque nosotros podemos hacer actividad física como ahorita los dan virtual, ¿verdad? Prendemos el computador y salen dando actividad física a nivel del ministerio, la Facultad de Educación Física de la ULIAN también da cualquier actividad. Entonces, el hecho de la pandemia, que no importa que no salgamos a la calle, porque para hacer una actividad física recreativa no necesitamos ir a un gimnasio, no necesitamos ir a la playa, sino que ponemos un poco de música y ya podríamos hacer bailoterapia, en ese sentido, ¿no? Entonces, esto habría que reformularlo, ¿ya? Y los objetivos específicos, mejorar el conocimiento no es un objetivo específico de investigación. Aumentar el conocimiento no es un objetivo físico de investigación. Esto más bien, si es que le queremos llamar objetivo, sería de ejecución. Pero investigación quiere decir que nosotros vamos a investigar la problemática. ¿Sí? Entonces igual yo se los voy a subir al Teams y ahí lo revisarán. Y por aquí y también les he sugerido, ¿verdad? Algunas veces que no se redacta en primera persona. Es decir, para poder realizar este proyecto, se necesitará, no necesitamos, se necesitará, porque es futuro, la obtención de información de carácter cualitativa, etcétera, etcétera. Pero nunca podemos decir nosotros, yo, sino en futuro. Y al igual yo les voy a pasar las recomendaciones por escrito y los voy a subir al Teams, ¿sí?
Solo que estaba revisando esto, entonces me llamó la atención esto. Hasta la semana pasada que yo revisé el correo, ¿verdad? ¿Dónde está? A ver, veamos. Hasta la semana pasada, yo creo que no he revisado algún mensaje, creo que yo le mandé a Camila, ¿verdad? Que me faltaban unos equipos, pero de ahí no he revisado el correo. Yo soy muy apática a estar revisando los correos, porque a veces saben poner cosas que más que te quitan el tiempo. ¿Dónde está tarea, primer capítulo? En el B. ¿Verdad? Solo había bajado el equipo 3, el equipo 4, el equipo 5, el equipo 6, el equipo 8 y el equipo 9 que lo ha mandado en PDF. Yo les pedí a ustedes que por favor lo manden en Word. ¿Ya? Entonces faltaría el equipo 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y faltaría el 7. Sí. No sé si ya los habrán enviado, ya les digo, yo hasta esto revisé hasta el 2 de diciembre, de ahí ya no, hasta el 7, porque aquí tengo unos 7 de diciembre. Hoy día, un 7 de diciembre aquí. Bueno. Doctora, buenas tardes. El grupo 1 sí se le envió a su correo el trabajo. Ya, Carlos, ¿quién? Carlos. Carlos Reyes. Sí, pero usted envió. No, la compañera Lady Isa fue quien envió nuestro trabajo. Perdón. Lady Isa. Ya, Isa, ya, para buscarle por nombre. Sí. Ya, equipo. Ella lo envió. Ya, ok. Ya voy a revisar, ¿sí? Bueno. Entonces, ahora sí nos vamos. Doctora, ¿y el equipo 9 entonces enviaría el documento en Word? Sí, por favor. Pero envíamelo al WhatsApp, por favor. Ah, ya. Ya, exposiciones. Bueno, como ya hicimos, ¿verdad? La semana anterior, un pequeño diagnóstico sobre este tema, que es protocolo de la investigación y métodos epidemiológicos, ¿verdad? Es un tema muy bonito, ¿sí? Y yo aspiro que aprendamos de las exposiciones de los compañeros, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros tenemos que poner mucha atención, porque si no ponemos atención, por mucho que sea el tema muy fácil, ¿verdad? No vamos a entenderlo, ¿sí? Bueno. Angie, por favor, elija quién va a exponer. Ya, doctora. La compañera Valentina Mero, doctora. ¿Ya? Valentina, sigamos. Ya. Bueno, somos el grupo número 4 y vamos a exponerle acerca del protocolo de investigación y el método epidemiológico. Bueno, comenzando con el protocolo de investigación, tenemos que, vamos a definir lo que es el protocolo, y este término se refiere originalmente a lo que es un resumen adherido como a una primera hoja, a un libro de actas. Y bueno, y si lo relacionamos con lo que es la
la investigación, entonces esto es un documento que va a anteceder a esta investigación y puede entenderse entonces como un proyecto donde se especifican los elementos que resultan necesarios para abordar el estudio de un fenómeno específico de la realidad. Entonces un protocolo va a representar una guía de condiciones que se debe contemplar y de acciones a efectuar para conocer la situación del fenómeno en cuestión, a fin de realizar en primera instancia lo que es un diagnóstico que nos permite establecer las propuestas que se van a llevar a cabo para que se modifique la situación que se va a investigar. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, es un documento que va a anteceder a la investigación y que se presenta ante las instituciones de investigación o educativas para dar a conocer los aspectos del estudio que se va a pretender, que se pretende. Y con esto, para que esto sea evaluado, sean evaluadas lo que es la pertinencia y también la relevancia del proyecto, así como la oportunidad que este tiene, si es original, la practicidad y la aplicabilidad, para que se considere la posibilidad de su aceptación, sin descartar lo que es la posibilidad de la continuidad de estudios antecedentes. Y bueno, uno de los aspectos básicos de lo que es la investigación científica es el establecimiento de una serie de preguntas que deberán ser contestadas en lo que es el transcurso del estudio a desarrollar. Bajo este considerado, entonces resulta conveniente que lo que es el documento que le antecede, es decir, el protocolo, deba estar integrado por un conjunto de aseveraciones que respondan a tales cuestionamientos que van a ir ligados íntimamente a la investigación que se pretende abordar. Entonces, este instrumento va a anteceder a la investigación misma y la información que aquí se vierta debe contemplar una visión a futuro, es decir, que se debe redactar lo que se prevé hacer. La siguiente diapositiva. Una pregunta. Por ejemplo, yo podría definir protocolo en unas 2, 3 palabras que son normas a seguir. ¿Estaría bien si yo digo que un protocolo son normas a seguir? Yo digo que sí, que son normas que vamos a tener para poder llevar a cabo nuestra investigación. Va a ser una guía. ¿Verdad? Claro, tratándose de investigación, nosotros tenemos que cumplir con la guía que nos da, por ejemplo. Si ustedes van a hacer un tipo de investigación para graduarse, ustedes tienen que hacer ese protocolo de investigación, ¿verdad? Y después los resultados de investigación dependiendo de lo que le entrega la universidad. Y esta palabra protocolo, ¿verdad? Aunque muchas veces a lo mejor no nos detenemos a analizar qué es un protocolo, pero este protocolo sería como el orden de todo lo que seguimos. Por ejemplo, cuando ustedes se vayan a graduar o cuando ustedes van a una reunión, siempre van a encontrar una señorita que, bueno, en la universidad por lo general estudia turismo y es quien les dice, ¿verdad? Si tienen que pasar, si los dejan pasar, ¿verdad? Ya. En este caso, si nosotros vamos a ir a una conferencia científica, bueno, en nuestro país, tú tienes que ir, bueno, lo más formal que se pueda. No te digo que te vayas de gala, pero con terno ni nada por el estilo, pero lo más formal que se pueda. En nuestro país. Porque ustedes, si ustedes, ¿verdad? O si nosotros tuviéramos la capacidad de ir a otros países, vamos a ver que allá como que la gente no se interesa mucho en la ropa, ¿ya? Sino que lo importante es el conocimiento. Y aquí en una universidad de Riobamba, ¿verdad? En la Politécnica del Chimborazo, allá ellas en su protocolo de graduación no piden vestido blanco como lo piden acá en nuestra universidad. Allá tú puedes ir como sea. Con tal que tú recibas el título, tú puedes ir como sea, ¿ya? Sin embargo, nuestro protocolo acá en nuestra universidad es que tú tienes que tener un vestido tono pastel, ¿verdad? Puede ser blanco, beige, rosa, celeste, así. Pero en la Politécnica del Chimborazo, no. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros no nos podríamos presentar a una graduación, por decir, en un vestido normal de lo que usamos a diario, ¿sí? Porque inclusive, ¿no? Como que nuestra cultura es diferente y nosotros mismos nos unimos y hacemos las reuniones y decimos, bueno, nos vamos a poner vestido blanco, vestido beige, que va a ser largo, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, nosotros mismos ponemos ese protocolo. Y el protocolo que se lleva en las sesiones solemnes, ¿verdad? Que cuando se gradúan ahorita en los estudiantes, pues lógicamente que tiene un orden, ¿no? El primer orden es el himno nacional,
Y así sucesivamente hasta terminar con el himno a la universidad. Ya, entonces eso es, el protocolo es un orden, sea de cual sea el protocolo, porque la investigación también tiene que llevar un orden. Bueno, continuando, vamos a tener diferentes apartados para realizar lo que es el protocolo de investigación. Y bueno, primero vamos a tener lo que son los datos de identificación. Como su nombre lo indica, este primer apartado va a estar destinado a proporcionar lo que es la información que identifique tanto a la investigación propuesta como a la persona o a las personas que la pretenden realizar. Entonces se va a especificar respecto a los participantes, va a ser el nombre y los datos informativos del responsable o de los responsables de la investigación. También debe de tener el nombre y los datos de los colaboradores, si es que existe, y también lo que es el nombre de la institución a la que pertenecen y qué papel desempeñan dentro de esta, es decir, si son docentes, estudiantes, y para lo que es el caso de los estudiantes o lo que sean egresados de alguna entidad educativa, se deberá decir lo que es la carrera o el programa de posgrado que esto estén realizando. Y también, por último, debe estar lo que es el nombre de la institución que va a respaldar el proyecto o aquella en donde se va a desarrollar. Y eso es en cuanto a los participantes. En cuanto al proyecto en sí, va a tener que especificar cuál va a ser el nombre del proyecto, el cual deberá manifestar las variables de estudios contempladas, así como la contextualización en el tiempo y lugar. También la extensión del título es variable, siendo lo más importante que se proporcione lo que es una idea clara del estudio que se pretende, pero sin embargo se recomienda no exceder las 20 palabras. También debe tener lo que es una fecha de inscripción del protocolo, así como aquellas contempladas para lo que es el inicio y el término del estudio, considerando lo que es el formato día, mes y año. Y también la tipología de la investigación que se va a realizar. La siguiente. A ver, lo que nos acaba de decir Valentina, ¿verdad? Sobre la fecha de inscripción del protocolo, cabe señalar que nosotros le llamamos agenda o cronograma de trabajo, ¿verdad? Y nosotros en ese cronograma, como ya lo dijo Valentina, tiene fecha, ¿verdad? Y tiene actividad que vamos a hacer. Por decir, ustedes si ya van a armar el protocolo, ya hicieron la primera parte, ustedes tienen que decir en qué fecha hicieron, por decir, el planteamiento del problema. En qué fecha hicieron la metodología. Y al terminar a tal fecha, pues se entrega el primer capítulo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Bueno, ahorita el protocolo, ¿cómo se dice? El cronograma, bueno, como es para un proyecto, para una asignatura, pero cuando ustedes ya hagan un proyecto de la tesis, ustedes para que le aprueben ese protocolo, ustedes tienen que presentar este cronograma o esta por fecha y actividad que van a hacer. Bueno, otro de los apartados que tiene el protocolo es el resumen del proyecto. Entonces, este va a ser uno de los primeros requisitos para realizar un trabajo de investigación que va a contar con el panorama del estudio que se va a desarrollar. Al elaborar lo que es el protocolo de investigación, debe pensarse que este panorama se compartirá con otras personas, sobre todo con aquellas interesadas en el proyecto. Y no puede cambiarse el orden porque esto rompe la tu micrófono está encendido. Bueno, ya como les decía, que al abordar este protocolo de investigación, debe pensarse que este panorama se va a compartir con otras personas, sobre todo con aquellas que van a estar interesadas en lo que es el proyecto y cuya opinión se derivará, si se aprueba, para iniciar las acciones correspondientes. Entonces, aquí se va a describir de una manera concreta y objetiva el contenido global de la propuesta de la investigación, haciendo un resumen de las consideraciones que motivaron al planteamiento del estudio en cuestión. Por otra parte está lo que es la delimitación del problema. Aquí la realidad de nuestro entorno está integrada por múltiples factores que en una dinámica de relación producen diversos fenómenos, ya sean de carácter social, económico, político, cultural o ecológico. Entonces, una de las acciones como investigadores consiste en detectarlos y visualizar
Bueno, consiste en detectarlos y visualizar en ellos diversas problemáticas, realizando una delimitación basada en lo que es la propia formación y aplicación del quehacer profesional. Entonces, establecer lo que es la problemática de los fenómenos visualizados va a resultar de gran trascendencia para lo que es el desarrollo de la investigación, dado que si no se cuenta con un problema a resolver, no tendrá un objetivo a perseguir, por lo tanto no tendrá caso emprender lo que es el estudio. Para ello van a existir 4 aspectos que se encuentran íntimamente relacionados. Entre estos está lo que es la determinación del objeto de estudio, el planteamiento del problema, la justificación del estudio y también lo que es el establecimiento de los propósitos del mismo. La siguiente. Bueno, hablando de cada uno de ellos, para lo que es la determinación del objeto de estudio, bueno, este aspecto va a estar destinado a contestar la pregunta, ¿qué voy a investigar? Y para responderla se debe visualizar lo que es nuestro entorno, como ya se mencionó, que esta es la base, o sea, este va a depender de la formación académica, y fijar atención en un fenómeno determinado que responda al interés del profesional. Entonces, esto va a permitir elegir el objetivo del estudio y por lo tanto definir el tema de la investigación. Y la definición de este objeto deberá contemplar las variables de estudio que se consideren. Y una vez elegido este, es conveniente analizar y establecer lo que es en el documento del cuestionamiento de la determinación del objeto. Por otra parte, está lo que es el planteamiento del problema, y aquí en este apartado, bueno, en este aspecto, conlleva 2 elementos a contemplar, que es la determinación de la naturaleza del problema y el establecimiento de la pregunta de investigación o de las preguntas. Y considerando estos 2 elementos, entonces se deriva la pregunta, que es ¿qué situación prevalece en cuanto al objeto de estudio? Entonces existen múltiples factores de la realidad social en la dinámica de interacción que se crean fenómenos que a su vez tienen algún efecto en lo que es el entorno visualizado. Y para el momento de responder a esta pregunta se debe considerar entonces tanto las causas como los efectos contemplados como es en salud en términos de síntomas que se producen en el contexto del fenómeno a estudiar, lo cual implica decir cuál es la naturaleza del problema. Y por otro lado está la otra pregunta, que cuál es el problema que se visualizó. Entonces, con base en la naturaleza del problema y en la determinación de la situación anteriormente comentada, podemos hacer lo que es una proyección de la situación a la que se aspira a llegar a través de la realización del estudio, es decir, la situación deseada. Cuando se va a comparar estas 2 situaciones, se da la posibilidad de encontrar lo que es una problemática, estableciendo a la vez su grado de dificultad. De esto se derivará lo que es la pregunta específica que guiará la investigación, es decir, si es el planteamiento del problema propiamente dicho. Y en algunos casos se puede plantear más de una pregunta, y es recomendable delimitar el problema tanto en la forma espacial como en la forma temporal. Es decir, la forma espacial donde se va a realizar la investigación y en la temporal cuando se llevará a cabo. Como tercer punto está la justificación del estudio. Bueno, aquí se va a considerar la delimitación del problema, que va a estar orientado a responder la pregunta ¿por qué voy a investigar este fenómeno o objeto de estudio? ¿Para qué lo voy a hacer y qué pienso aportar con los resultados de esta pesquisa? Entonces, a través de las respuestas a estas preguntas se especifican, por un lado, las circunstancias y razones que motivaron a desarrollar la investigación, y por el otro, los efectos que ocasionará la realización de la misma, es decir, las consecuencias o repercusiones que va a tener esta al realizar la investigación, considerando tanto la utilidad, los potenciales impactos que va a tener esta, o también los beneficios en el ámbito social, económico, político, cultural o ecológico que se espera. Que van a dejar los resultados del estudio, así también como la aportación de los mismos al campo de conocimientos teóricos y metodológicos, dependiendo de dónde corresponda la investigación. Y por último está lo que es el establecimiento de los propósitos del estudio. Entonces aquí este apartado se orienta a responder la pregunta ¿qué pretendo alcanzar y o demostrar? Entonces, respondiendo a esta pregunta, se constituye de manera precisa los propósitos que se intentará alcanzar a través del estudio.
Y esta va a ser el establecimiento de los objetivos de investigación, cuya finalidad es señalar lo que se aspira a lograr por medio de la investigación que se va a realizar. Estos objetivos deben corresponder de manera directa con el planteamiento del problema y con la justificación del estudio a abordar. Y la redacción debe hacerse con claridad, pues representa en conjunto la pregunta de investigación o las preguntas, las guías del estudio. Entonces, generalmente se plantea de forma general, un objetivo general y de forma específica. Bueno, lo que es el objetivo general es el fin que va a llevar el estudio, cuál va a ser el motivo principal del estudio. Y con respecto a los objetivos específicos, estos son propósitos particulares que en su conjunto van a contribuir a lograr el objetivo general. Y estos deben vincularse con los elementos del método, los elementos del desarrollo metodológico. Te voy a poner un ratico, ¿sí? Te voy a compartir. A ver, ¿dónde me voy? Yo no sé cuándo voy a aprender a manejar esto totalmente, pero es que no quiero. Tareas. Proyecto de cuarto equipo. ¿Sí ves tu proyecto? Sí. Ya, ¿verdad? Es que así es que se aprende la investigación. Usted nos habló, ¿verdad? Nos estaba hablando sobre la delimitación del problema, ¿no? Entonces, si recordamos lo que usted nos dijo, dice que tenemos una delimitación del objeto. Ya, ¿qué es lo que voy a investigar? A ver, Valentina. Ya, con respecto a la investigación del grupo 4, se va a investigar los riesgos de padecer la diabetes mellitus tipo 2. Ya, eso lo vamos a investigar, ¿sí? Ya, cuando yo hablo del planteamiento del problema, cuando dice que qué situación prevalece en cuanto al objeto de estudio y cuál es el problema que visualizó. A mí me parece, discúlpame si me equivoco y que me disculpe el equipo 4. Si seguimos el planteamiento del problema, ¿qué situación prevalece en cuanto al objeto de estudio y cuál es el problema que hemos visualizado? A lo mejor, escúchenme bien, a lo mejor nosotros no vamos a encontrar diabéticos en odontología. Nosotros no vamos a encontrar. Digo, no sé, porque, a ver, pregunto, de ustedes que están en un nivel parecido al séptimo, ¿quiénes de ustedes padecen diabetes? ¿Hay alguno? ¿Hola? No hay, ¿verdad? Porque no responde. Y a lo mejor en odontología tampoco va a haber ninguno. Entonces, como que ahí habríamos que determinar la problemática, que no va a ser en diabetes mellitus en los estudiantes de séptimo semestre. Por lo normal, la diabetes mellitus aparece considerablemente ya a una edad un poquito más grande que ustedes, ¿no? Más grande que ustedes, por decir a mi edad. Bueno, yo gracias a Dios todavía aún no soy diabética, pero tampoco puedo decir nunca lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, si ves que son cosas que nosotros debemos preguntarnos. ¿Será que vamos a encontrar diabéticos en la Facultad de Odontología? ¿Será? Eso solamente les dejo. Ahora dice justificación del estudio. ¿Ya? Veamos qué dice la justificación de este estudio. Justificación. La presente investigación se enfocará en conocer los riesgos predisponentes a padecer diabetes. Mira, aquí me habla de riesgo. Veamos cómo está el tema.
Ah, ya. Eso sí podríamos encontrar porque de pronto nos dice el estudiante, ¿verdad? Tengo madre diabético o padre diabético, o mis abuelitos diabético, o qué sé yo, mi hermano mayor es diabético. Y ahí ese es un riesgo, tener familiares con diabetes. A lo mejor también encontramos obesidad, ¿verdad? Que es otro riesgo. Ya. Entonces sí estaría de acuerdo el tema. Ya, ¿dónde estamos? Aquí. Pueden aparecer diabetes en estudiantes inmersos al sector. El propósito es tener en cuenta en qué medida se encuentran afectada la población y los factores, los motivos que nos llevaron. Bueno, tengo que leerla bien. Luego dice, establecimiento del propósito de los mismos. ¿Qué pretendo alcanzar? En este caso, Valentina, ¿qué pretende alcanzar el equipo con este tema? Bueno, era determinar cuáles van a ser los riesgos. Es que nosotros no queremos conocer cuántas personas con diabetes hay, o sea, cuántos estudiantes con diabetes en odontología, o sea, tienen ya diabetes, sino más bien cuáles son los riesgos que conllevan a esto. Por eso tenemos un test que mediante este test vamos a aplicarlo. Entonces eso es lo que queremos saber, cuáles son los riesgos que van a predisponer que a largo plazo ellos padezcan diabetes. Sí, Valentina, por eso ya subrayé la palabra riesgo, ¿verdad? O sea, pero ¿qué pretendo alcanzar yo? Ya tú averiguas, determina que los tienen riesgo por esto, por lo otro y por lo de acá. Pero ¿para qué me sirve eso? O sea, ¿qué quiero demostrar? Yo ya tengo los riesgos. Pero bueno, en base también a los... Claro, vamos a dividir los riesgos modificables y los no modificables. Y entonces, en base a los riesgos no modificables, podemos, no sé, dar una propuesta para que se pueda, en vez de presentar diabetes a corto plazo, esto pueda retrasarse o no se pueda presentar. Entonces, no sé, más o menos es eso. Pero entonces usted tendría que actuar con los riesgos modificables, no con los no modificables. Porque los que dice usted que no se modifican, no los va a poder modificar. Claro. Si yo tengo, por ejemplo, suponte que yo sea una estudiante X de odontología, yo tengo un IMC de 28, ¿ya? Ya estoy con sobrepeso, ¿no? Entonces allí lo que tiene que decirme es que yo ya no suba más peso, ¿verdad? Sino que en vez de subir yo tendría que bajarlo. Y en caso de que no lo pueda bajar, tengo que mantenerlo. Y a pesar de que yo tenga ese IMC de 28, ¿verdad? Yo tengo que hacer una actividad física. No importa si no lo bajo, pero lo importante es ejercitarse, ¿verdad? Para que las arterias, las paredes de las arterias no se vayan a engrosar, no tener un perfil lipídico alto, ¿verdad? Eso sí yo lo puedo modificar con la alimentación, lo puedo modificar con la actividad física, ¿sí? Y además de que tengo que hacer un futuro paciente ordenado, porque si yo no quiero que mañana pasado tener diabetes, entonces tengo que ser ordenado, ¿sí? Entonces sí ves que es bonito cuando nosotros vemos las dos cosas, la clase y vemos el proyecto, ¿sí? Entonces sí está bien el tema, ¿sí, Valentina? Ya, sigamos. Angie, ¿seguimos con Valentina? Sigamos, Valentina. Ya, otro de los apartados que va a haber es el marco teórico conceptual referencial. Entonces, en un trabajo de investigación, los elementos que integran nuestro objeto del estudio han de ser ubicados dentro de diversas demarcaciones según corresponda el ámbito que se desee delimitar. Por lo general existen 4 marcos en el quehacer investigativo, a saber, que son el teórico, el referencial, el conceptual, el contextual o situacional.
Una de las primeras preguntas que podemos hacernos cuando se inicie lo que es la investigación es ¿en qué teorías y estudios previos me baso para realizar la investigación? Y para responder a esta pregunta se debe de indicar aquí cuáles van a ser las corrientes o enfoques teóricos. Es decir, considerando aquí textos que traten sobre las diversas teorías que puedan relacionarse con nuestro tema de investigación para poder ofrecer una primera propuesta teórica que sustente el estudio a realizar. Y los resultados de investigación previa sobre lo que es el objeto de estudio se van a analizar y servirán como de base para desarrollar la investigación. Y para eso se conviene indagar sobre la investigación que se han realizado sobre el objeto de estudio, o sea, investigaciones previas. Y para ello se debe realizar lo que es una revisión de la literatura, sea esta impresa o electrónica, y para así poder conocer qué tema ya se ha abordado con respecto a lo que nosotros vamos a investigar. Y esto se realiza para que no ocurra repeticiones. Y también, por otro lado, se debe establecer el significado en el contexto de nuestro trabajo, que tendrá como tema, o sea, cuáles van a ser los términos centrales de la investigación. Es decir, se debe realizar lo que es el encuadre conceptual que va a delimitar tanto al objeto de estudio y que va a guiar lo que es el tema de investigación. Entonces, esto va a ser lo que es el marco conceptual. Y también las fuentes para consultar el establecimiento del marco teórico conceptual referencial pueden ser libros, tesis de licenciatura, posgrado o reportes de investigaciones. También se pueden extraer información de revistas o de diccionarios especializados. Eso es la siguiente. A ver, chicos, yo les invito, ¿verdad? Que cuando ustedes ya pueden ir avanzando en la segunda parte, ¿no? Y que cuando ustedes ya lleguen a esta parte del marco teórico conceptual, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta, perdón un ratito. ¿Aló? ¿Con ella? Un momento, le pongo con mi esposa. Ya, ¿verdad? Yo les decía a ustedes que cuando ya lleguemos a esta parte en el proyecto del marco teórico, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta esta lámina, cómo nosotros vamos a realizar nuestro marco teórico. Y esto va en combinación, cuando yo les dije a ustedes que podrían hacer una matriz en Excel, ¿verdad? Y ustedes podrían poner, bueno, supongamos, esta literatura de Carlos Enrique me va a servir para el marco teórico, por decir. ¿Ya? Entonces, una bibliografía de Gabriela García me puede servir, en este caso, para hacer la problematización, porque para hacer la problematización no es así nomás como ustedes la han hecho. Como mínimo, nosotros tenemos que revisar 6 artículos científicos, ¿verdad?, que estén relacionados con el tema. En el caso de los compañeros, ¿verdad?, que el tema tiene, bueno, el tema es sobre el riesgo de padecer diabetes, entonces tienen que haber estudios hechos, ¿verdad?, en estudiantes universitarios, no importa que no sean en odontología, pero en estudiantes universitarios el riesgo de padecer diabetes. Entonces eso tendrían que revisar, serían como mínimo 6 para hacer la problematización.
Bueno, continuamos. Gracias, Valentina. Sigue mi compañera María Elisa, doctora. ¿Ya? Buenas tardes. Bueno, continuando con los apartados que deben ir en el protocolo de la investigación, ahora sigue el marco contextual o situacional. Bueno, en este apartado van a corresponder las preguntas de dónde ubico la investigación y en qué periodo de tiempo la voy a realizar. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿dónde la ubico? Esta se refiere a las características del contexto donde se va a desarrollar el estudio, que puede ser, por ejemplo, una organización, un grupo social específico, puede ser una comunidad, un barrio o un vecindario determinado. En nuestro caso, el grupo que escogimos fue los estudiantes de odontología, que sería donde la ubico y que son de séptimo semestre. Y la otra pregunta, que es en qué periodo de tiempo la ubico, esto se corresponde a la especificación de la delimitación temporal del estudio, es decir, se refiere al periodo donde vamos a realizar la investigación. En nuestro caso sería en el periodo 2020-2021. La siguiente, por favor. En cuanto al desarrollo metodológico, bueno, este punto va a estar diseñado para responder a las siguientes preguntas. ¿En qué pasos voy a seguir para llevar a cabo mi estudio y cómo lo voy a realizar? Con esto vamos a hacer referencia tanto al método como con base en el cual vamos a realizar nuestra investigación, como a las diversas estrategias e instrumentos que vamos a necesitar para alcanzar la información que necesitamos. Y en cuanto a la estructura que debe llevar el apartado del desarrollo metodológico, se encuentran los siguientes elementos, que es la determinación del enfoque y el tipo de la investigación. Esto ya lo han explicado en los grupos anteriores. Y bueno, esto va a explicar si el estudio va a ser de carácter cualitativo, cuantitativo o mixto. Y bueno, la determinación del enfoque de la investigación en sí se refiere a la concentración de las diferentes corrientes de pensamientos que han surgido a lo largo de la historia. Y de esta concentración se va a hacer un uso general de dos enfoques, que es el cuantitativo y cualitativo. En cuanto al enfoque cuantitativo, se refiere al hecho de que los datos obtenidos en la investigación son tratados básicamente para probar hipótesis establecidas, teniendo como base a la medición numérica y el análisis estadístico. Y en cambio, el enfoque cualitativo, que trata más bien de comprender los fenómenos estudiados, y esto trata de descubrir o afinar las preguntas de investigación. Y en estos puede o no existir el planteamiento y la prueba de la hipótesis. Y la mixta, pues, que es la combinación de ambos estudios. También con respecto al establecimiento de la hipótesis y la especificación de las variables, bueno, aquí en este apartado va a tratar de dar respuesta a las preguntas de investigación que fueron previamente establecidas. Y de igual manera se intenta definir las variables que hemos visualizado desde la elección del objeto de estudio. Y esta parte del protocolo trata de responder a las preguntas de qué supuesto parto, y con base en las preguntas de investigación derivadas del tratamiento del problema, se establece una respuesta tentativa a la pregunta de investigación que fue expresada en el mismo, ¿no? Y bueno, ello corresponde a lo que es el planteamiento de la hipótesis propiamente dicho. En cuanto a la definición de la población, aquí se va a responder a la pregunta, ¿a quién voy a investigar? Y para dar respuesta a este cuestionamiento se va a realizar una descripción de la población o el universo, que será nuestro sujeto de estudio, y en caso de que la población se considere muy grande, para poder estudiarla completamente, se va a determinar un número menor de casos, es decir, que se va a realizar una disección de esta población, a la que se conoce como muestra. Y esta va a estar integrada por las unidades de análisis que van a ser sometidas al estudio, y de estas se van a inferir los resultados al total de la población, es decir, de esa parte que seleccionamos. María Elisa, te interrumpo un momento, que después se me va la idea, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de la definición de la población, a quién voy a investigar y describir
aquella población, ¿verdad? Quiere decir que ustedes tienen primeramente que plantearse un objetivo de esa investigación. ¿Qué quiere decir este objetivo? Por decir, caracterizar la población objeto de estudio, ¿verdad? Cuando yo hago esto, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que investigar dónde viven, ¿verdad? Son hombres, mujeres, la edad, ¿verdad? Si es que tuviéramos una encuesta para medir como dice, estado socioeconómico, se podría hacer. Pero por lo menos sí tenemos que caracterizar si los chicos que van a responder las encuestas son todos de Manta o viven unos en Chone, otros en Puerto Viejo, otro en San Plácido y así, ¿no? A eso me refiero cuando yo digo la caracterización de esta parte que usted está hablando, ¿sí? Entonces, no solamente se lo digo por el equipo el equipo 4, sino que lo digo en forma generalizada, ¿sí? Continuamos, por favor. Bueno, y también se encuentran los procedimientos para la recolección de los datos. Aquí se menciona la forma con la que se piensa recopilar los datos relativos al objeto de estudio, respondiendo a la pregunta ¿cómo voy a abordar el estudio? Y esta es la descripción detallada en forma breve de la forma en que se quiere obtener se piensa obtener los datos que se necesitan, y es una guía de trabajo de campo a desarrollar. La siguiente, por favor. Sí, espérate un momento, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos esto del procedimiento para la recolección de datos, ya con lo que con lo que me dijo Valentina, ¿verdad? Ya ustedes tienen una encuesta o un test para aplicar en esto de la educación, del sedentarismo, ¿no? El sedentarismo es el otro equipo, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que tener, ¿verdad? Un test para medir los riesgos, en este caso de padecer diabetes, ¿no? Entonces, todos los equipos ya deben de tener identificado el instrumento. ¿Por qué le digo identificados? ¿Verdad? Porque este instrumento ya ha sido probado en otra investigación, ¿ya? Si nosotros hiciéramos un instrumento nuevo, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer validar ese instrumento, primero por un grupo mínimo que no va a ser el que es investigado, y segundo que tendríamos que validar ese instrumento con personas, en este caso, que sean investigadores, y como es de la diabetes, ¿verdad? Tendríamos que buscar gente que maneje muy bien el tema de la diabetes, ¿ya? Entonces, ahí nosotros buscaríamos profesionales en eso. Entonces, por eso yo siempre les digo un consejo: revisen los instrumentos, ¿ya? Y que a lo mejor, a pesar de que si hacemos un mix, yo sé decir mix porque pueden haber tres instrumentos, ¿verdad? Y de pronto dice María Elisa, ay, a mí me parece que del instrumento de Yandri Calderón, las cinco primeras preguntas deben de ir en el formulario de nosotros. Luego viene y dice Valentina, y sí, las preguntas que utilizó Gisela Moreta en una investigación hace 3 años, también deberían de ser. Entonces ustedes van haciendo un mix, ¿ya? A pesar que cuando se hace ese mix también hay que validarlo, pero por ahorita, nosotros como es para la clase, no vamos a validar el instrumento. Pero ya en una investigación, si ustedes quisieran probar ese mix o esa unificación de un instrumento, de otro instrumento y de otro instrumento, también habría que validarlo cuando ya vamos a hacer una investigación más grande, ¿sí? Aquí también se debería, pero por el tiempo no vamos a alcanzar. Porque eso te lleva tiempo, porque primero tú tienes que identificar quiénes son los profesionales, los expertos que te van a validar las encuestas en este caso, ¿no? Bueno, otros de los elementos en el desarrollo metodológico que se debe tener en cuenta es la elección de las técnicas y de los instrumentos para recolectar los datos. En este apartado se refiere a las preguntas: ¿qué estrategias o procedimientos voy a seguir para poder recolectar los datos que requiero? ¿Y con qué herramientas voy a recolectar estos datos? Bueno, la primera pregunta, las estrategias, hace referencia a las técnicas que se consideran adecuadas para proceder a la recolección de los datos que correspondan. Y en primera instancia, considerando la fuente de información, se pueden visualizar 2 técnicas, que es la técnica documental y la técnica de campo.
cuanto a la técnica documental, esta se destina a recopilar la información sobre las teorías que sustentan nuestro trabajo, así como de los datos de los estudios previos similares a nuestro tema, que consideremos también importantes en nuestra investigación. Y las técnicas de campo, que esta se entiende como el acopio de los testimonios que nos permiten confrontar los aspectos teóricos como la realidad investigada. Y esto a través de la observación o el contacto directo con el objeto o los objetos de estudio. Y en cuanto a la segunda pregunta, nos referimos a los instrumentos que se necesitan para recabar estos datos. Entonces aquí podemos tener el cuestionario, la entrevista, la guía de observación, también la ficha de registro, que son ejemplos de estos instrumentos, y cada uno de estos se corresponde con las técnicas que se vayan a utilizar. Y en cuanto a estas herramientas, también se debe mencionar que podemos hacer uso de instrumentos que ya hayan sido diseñados por otros investigadores o construir los propios. Y los recursos a utilizar, bueno, este apartado responde a la pregunta de qué quiero llevar a cabo con la investigación. Y para poder contestar a esta pregunta se deben contemplar todos los elementos que consideremos que son necesarios a la realización del estudio y que de alguna manera u otra nos visualizamos al momento de establecer la viabilidad del proyecto de investigación. Para esto se recomienda elaborar un listado con los recursos, calculando los costos correspondientes, así como la calendarización de su uso. Y estos recursos se pueden clasificar de acuerdo con su carácter. Como ejemplo de estos pueden ser los recursos financieros, los materiales, los técnicos, también los de infraestructura o de equipo, y los humanos, que son entre estos son los más importantes. La siguiente, por favor. Y bueno, respecto a la programación de las actividades a realizar, aquí finalmente se debe responder a la pregunta de cuándo voy a realizar cada una de las etapas de la investigación. Aquí se debe hacer una especificación de estas etapas y de las actividades que se encuentran en ellas, así como el tiempo que se necesita para poder efectuarlas de forma adecuada. Y para esto es recomendable elaborar un cronograma, el cual servirá de guía y de control para efectuar el estudio en cuestión. Y bueno, en la siguiente diapositiva se ve como el protocolo, la estructura del protocolo, que es el que nos facilitó la doctora. Básicamente se encuentra el problema, el marco, de forma resumida, el marco metodológico, y bueno, los resultados para la recolección de los datos y eso. A continuación es sobre el tema de los métodos epidemiológicos. No sé si sigo o mi compañera. Sigue Giselle. Gracias, María Elisa. Bueno, buenas tardes con todos. Ahora yo les voy a hablar también sobre lo que es los métodos epidemiológicos. Bueno, y como introducción de esto, básicamente tenemos que, debido al amplio concepto que se tiene de la salud pública y también los determinantes que van a afectar a la salud en general de las personas, existen factores que son un tanto complejos, y para esto se requiere también de la ayuda de la epidemiología. Entonces, básicamente, como introducción se puede decir que basándonos en el crecimiento que ha tenido la población en estos últimos 25 años, se necesita como quiera de una evaluación sistemática para evaluar las condiciones de salud de las personas y también de las enfermedades. Entonces, para esto se va también requerir recolectar datos por medio de sistemas de vigilancia, y estos sistemas son los que utilizan en los métodos epidemiológicos. Estos métodos se basan en realizar una investigación que sea apropiada para así poder identificar estos factores que están afectando a la población y también al colectivo de la población. Y estos datos que se van a recolectar luego van a ser analizados para el posterior desarrollo de algunas intervenciones que se dirijan a la promoción de la salud y el control de las enfermedades. Entonces, bueno, también se habla de que... Perdón, dígame, estoy grabando. Y yo voy a poner en pausa la grabación. Sí está grabando. Sí está grabando. Gracias. Disculpa, Giselle, ¿sí? Ya. Bueno,
Con lo que decía con respecto a esto también de la introducción es que ahora la epidemiología cuenta con un método específico denominado el método epidemiológico, y este va a ayudar a saber las características y la evolución de las enfermedades y de otros procesos también que van a afectar, con el fin también así de evitar o de dominar en lo humanamente posible que afecten a la salud de la población. Siguiente, porfa. Ahora, en lo que es el método epidemiológico, se basa en el método científico. Entonces, se puede decir que el método epidemiológico es una aplicación del método científico en donde donde se va a identificar el problema, que es la enfermedad. Ya bueno, aquí también se procede a realizar una revisión sistemática de los conocimientos existentes que ya se tienen de alguna enfermedad, y luego se postula una hipótesis y de ahí los objetivos que, basándose también en estos datos, hay que escoger un buen diseño de investigación o que ya esté preestablecido previamente, y de ahí analizar estos datos. Bueno, para conocer este método epidemiológico también es necesario recordar algunos conceptos que ya debemos tenerlos presentes, como algunas definiciones que las voy a mostrar a continuación. Siguiente, porfa. La primera es la definición del método. Bueno, el método se definía como la manera de alcanzar organizadamente un objetivo. Entonces, la manera de reproducir el objetivo que se quiere realizar en este estudio. Con respecto a la palabra objetivo, como definición se tiene que va a indicar las conclusiones obtenidas, pero no basándonos en impresiones subjetivas, sino que basándonos en hechos que ya se han observado, que ya se han medido y analizado. Con respecto al método científico, bueno, este es el procedimiento sistemático y riguroso que la lógica estructura como medio para la adquisición de un conocimiento, y que incluye a las técnicas de observación, a las reglas de razonamiento, la predicción, también las ideas de experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales o teóricos. La ciencia, que se define como el conjunto de conocimientos que recurre al método científico para desarrollar y dar respuesta a dos preguntas esenciales, que son el por qué y para qué. Las respuestas a estas preguntas es para abordar en sí un problema y así prevenir o transformar en beneficio de la sociedad este planteamiento de alguna enfermedad. Es decir, también que el término ciencia va a equivaler a conocimiento. Bueno, y con respecto al término de epidemiología, que es una herramienta y ciencia que estudia la distribución de las enfermedades y los determinantes del proceso salud-enfermedad en las poblaciones humanas. Siguiente, porfa. Ahora, adentrándonos un poquito más en lo que es el método epidemiológico, que como ya se sabe, existe una sucesión de etapas que van a tener que seguir una tras otra y no se puede cambiar el orden porque esto rompería la continuidad del trabajo y sería como un sesgo. Bueno, este método epidemiológico va a tener dos fases. Una que es la fase descriptiva y la otra analítica. En la fase descriptiva, que básicamente se refiere a describir de manera detallada los fenómenos de salud de enfermedad y se va a basar en la observación y en el registro de estos hechos. Bueno, aquí básicamente se va a organizar y a resumir toda la información de los eventos o de los casos de una enfermedad que se haya estudiado, de acuerdo también a las variables epidemiológicas, que recordemos que son el tiempo, el lugar y la persona, y aquí también se va a responder a las preguntas de quiénes son afectados o dónde ocurrió y cuándo ocurrió. Las variables del tiempo, que eran la hora del día, las estaciones del año, los meses, es decir, como dándonos un ejemplo, serían las variaciones de la frecuencia en la que se produce una enfermedad o la tendencia estacionaria. En las variables del lugar, que se caracteriza por variantes demográficas como la zona de residencia, si es urbana o si es rural, las variables de persona que básicamente constituyen a los atributos biológicos como si es la edad, el sexo, también el nivel de estudios se incluye aquí o alguna
características familiares genéticas. En lo que es el planteamiento de la hipótesis, también aquí se hace una descripción de los fenómenos que realiza la epidemiología descriptiva y se sugieren las posibles explicaciones o explicaciones a esas variables o factores que van a influir en este proceso de salud de enfermedad. Bueno, y con respecto a la parte analítica, si le cambias, por favor. Bueno, en esta segunda fase se trata de comprobar o refutar si esta hipótesis es correcta, la hipótesis formulada. Y también aquí se va a contestar a preguntas como dónde ocurrió y por qué ocurrió. Y los principales tipos de diseño que utilizan este tipo de investigación analítica, que en general, o sea, son todos, son los estudios de prevalencia, que son transversales, los de caso control, que son longitudinales, los de corte y los experimentales. Bueno, y con respecto a los fines u objetivos del método epidemiológico, siguiente, por favor. Básicamente basándonos en el trabajo de los epidemiólogos, que es trabajar en el servicio de salud pública y otros servicios sanitarios, es básicamente vigilar el estado de salud de las poblaciones y detectar si hay alguna crisis de salud, algún brote, y también ver la efectividad de las intervenciones en la salud. También tenemos que se pueden agrupar varios objetivos, donde el primero es identificar los problemas de salud de la población y también su magnitud y su distribución, que básicamente el conocimiento de la magnitud va a facilitar las prioridades para actuar en este sector sanitario. Básicamente también aquí se hablaba de que el hecho de que un problema de salud afecte a un gran número de personas es un criterio muy importante a la hora de intervenir en lo que respecta a los recursos que va a requerir la resolución de ese problema. Bueno, otro objetivo de este método epidemiológico es evaluar los métodos de diagnóstico y tratamiento. Para esto también es útil, porque así vamos a poder hacer un diagnóstico de una enfermedad y no basta hacer solo con la anamnesis o con la exploración física del paciente, sino que también se necesitan hacer las pruebas complementarias. En la epidemiología básicamente ayuda a elegir el método diagnóstico. Y bueno, también identificar nuevas enfermedades es otro de los fines, porque la epidemiología también a lo largo del tiempo ayuda a identificar enfermedades desconocidas, que como lo fue en el caso del SIDA, o la aparición de la neumonía por neumocistis carinil, Girovesi también se la conoce. Y en personas jóvenes también previamente sanas, que si existe alguna inmunodeficiencia adquirida, o como en el caso de nosotros, que también en nuestro proyecto vamos a medir como quiera los riesgos de las personas que tienen como factores relacionados a la diabetes. Bueno, otro objetivo que se menciona es identificar las causas y los factores de riesgo, porque así vamos a poder darle una prevención a estos problemas, identificando las causas, y también ayudaríamos con el tratamiento. Un ejemplo de esto también es la creación de las vacunas, que se crean como medida de protección frente a un microorganismo. Y por último, el objetivo, que es la evaluación del funcionamiento de los servicios de la salud, porque así mediante este análisis de la estructura y las actividades, vamos a ver qué tan eficientes son los resultados de esta asistencia sanitaria. Continúo. Ya, verdad, un poco lo que la compañera está exponiendo es lo que nosotros estamos viviendo actualmente con la pandemia, ¿verdad? Ustedes saben que al inicio no se conocía, ¿verdad?, que esta terrible enfermedad pues se llamaba COVID-19. No se conocían los signos, no se conocían los síntomas, no se conocían los nombres, entre todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? Se moría la gente, se enfermaba. Entonces, ¿qué se procedía a hacer? Identificar los problemas de salud, o sea, signos y síntomas de las personas que acudían acá, ¿no? Bueno, y luego aparece ya que esta terrible enfermedad pues ya aparece con su nombre de COVID-19, ¿no? Entonces,
Ustedes saben que nosotros tenemos, por ejemplo, que antes de que en el Ministerio de Salud Pública ustedes tienen que seguir un protocolo, ¿no? Y que no se pueden salir de ese protocolo. Ya, y a pesar de eso, ¿verdad? Habrá existido alguien que se salió del protocolo, porque si no se hubiera salido del protocolo, quiere decir que todavía no supiéramos que había que dar un antibiótico, que hay que dar un antigripal, ¿verdad? Que hay que dar un antiinflamatorio, entre otros, ¿sí? Luego, lógicamente que para ahorita, para nosotros, en este siglo XXI, es una enfermedad nueva, ¿sí? A lo mejor después de 100 años más, aparezcan otras pandemias y ya nosotros ya no existimos. Ustedes saben que no solamente hay una sola pandemia que haya existido en el mundo, han habido otras, pero nosotros no las hemos vivido. O sea, nosotros estamos viviendo ahora el COVID, ¿verdad? Pero las otras no las hemos vivido. Identificar las causas y los factores de riesgo, ¿verdad? ¿Qué causó esta enfermedad? Aunque los científicos dicen que no hay que preocuparse qué la causó, sino más bien buscar la cura, ¿no? Pero yo pienso que para buscar una cura yo tengo que saber con quién estoy tratando. O sea, cómo nació, cómo se originó, ¿ya? Y la evaluación del funcionamiento de los servicios de salud, ¿no? Ustedes saben que nuestros servicios de salud, bueno, no le estoy echando la culpa a los médicos, ni a las enfermeras, ni a ningún equipo de los que trabajen, así sea hasta el barrendero, no le estoy echando la culpa, ¿verdad? Pero sí le echo la culpa a los ladrones, ¿verdad? Se robaron tanta plata que tranquilamente pudieron haber comprado equipos para nuestro profesional médico, para nuestro personal de limpieza que trabaja en el hospital, y hubiéramos evitado que esto se siga propagando, ¿no? Que siga aumentando los casos en ese sentido. Ya, ustedes tienen aquí el tema de ustedes, determinar los riesgos de padecer diabetes. ¿Será que me puedes hacer un ejemplo como el que yo acabo de hacer con el COVID? Como doctora, no le... Claro, o sea, si estamos, ¿verdad? La investigación de ustedes es determinar los riesgos de padecer diabetes. Primero ustedes van a identificar qué riesgo hay entre los chicos de odontología. ¿Sí o no? Ajá. Lógicamente Sí. que nosotros no vamos, de pronto no vamos a evaluar los métodos de diagnóstico y tratamiento, porque nosotros todavía, ¿verdad? En el caso de ustedes no están en capacidad de evaluar un tratamiento. Ya, tal vez identificar nuevas enfermedades no vamos a encontrar a lo mejor dentro de los riesgos que podríamos tener en los chicos de odontología, a lo mejor no vamos a encontrar para identificar nuevas enfermedades. Identificar las causas y los factores de riesgo, eso sí podría, porque justamente ustedes van a identificar riesgos, ¿verdad? Y la evaluación del funcionamiento de los servicios de salud, ahí tampoco como que no va a quedar allí, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que ustedes tienen que ir relacionando con la temática y con cada uno de estos puntos. Ajá, sí, eso. Continúo. Ahí sigo yo. Ya, bueno, en cuanto a los tipos de epidemiología donde vamos a aplicar este método, tenemos diversas áreas, entre ellas lo que es la epidemiología social, el cual se va a encargar de estudiar cómo la sociedad y las diferentes formas de organización social influyen tanto en la salud como en los procesos salud-enfermedad. También tenemos lo que es la epidemiología molecular, que va a estudiar cómo contribuyen lo que son los factores de riesgo genéticos en la etiología de diversas enfermedades. Por ejemplo, estudiar métodos de prevención y control de enfermedades infecciosas mediante el diagnóstico molecular, estableciendo posibles rutas de propagación de un brote de infección. También tenemos lo que es la epidemiología genética, que va a estudiar los factores genéticos que van a interactuar con los factores ambientales, dando lugar a diversas enfermedades. Por ejemplo, estudiar los determinantes de las anomalías cromosómicas y cómo van a interactuar los factores genéticos con los ambientales en su etiopatogenia. También lo que es la epidemiología clínica, que va a investigar lo que es la calidad
de los procedimientos diagnósticos y también la eficacia de los tratamientos que se administren. Por ejemplo, determinar si un nuevo biomarcador sirve para lo que es la detección de forma precoz en el cáncer, o también describir el riesgo de infarto de miocardio en personas con alto riesgo. En cuanto a la epidemiología laboral, este va a estudiar lo que es la frecuencia y su distribución de aquellos problemas de salud que se hayan ocasionado, ya sea por las condiciones laborales, y también va a evaluar lo que son las medidas que son necesarias para prevenirlos. Por ejemplo, describir cómo es la frecuencia de aparición del cáncer hematopoyético en las personas que trabajan con benceno y analizar si existe una relación entre ambas situaciones. También tenemos lo que es la epidemiología ambiental, que esta se va a encargar de estudiar el efecto ambiental sobre y también a cuantificar lo que es el riesgo que corre la población de contraer una enfermedad debido a la exposición a lo que es el contaminante ambiental. Por ejemplo, identificar lo que es la influencia de la exposición a en lo que es la rinitis alérgica. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los diferentes tipos de estudios epidemiológicos, los cuales se van a clasificar en lo que son estudios descriptivos, estudios observacionales de cribado de hipótesis, estudios analíticos observacionales y también lo que son los estudios experimentales, que todos estos también se van a subdividir en diversos tipos, que ya los vamos a ver más adelante. Siguiente. Bueno, como primer punto tenemos lo que son los estudios descriptivos, que estos, como su nombre lo indica, van a tener por objeto observar y describir lo que es la realidad en función de las variables de tiempo, lugar y persona, y son con diferencia los estudios más frecuentes y también los más aplicados en la epidemiología. La gran mayoría de estos estudios se van a realizar con la finalidad de aportar información sobre aspectos concretos de la realidad, los cuales van a servir de apoyo a lo que es la toma de decisiones en los distintos ámbitos relacionados con la salud, ya sea actividad asistencial, planificación sanitaria, gestión de recursos de salud, intervenciones en salud pública y también lo que son las políticas de salud. Los estudios descriptivos pueden utilizar diversas fuentes de información, ya sean fuentes secundarias o también plantearse lo que es la recogida de información a tal efecto. Entre las posibles fuentes de datos que tenemos están las historias clínicas, los cuestionarios específicos, los resultados de analíticas de laboratorio, sistemas de vigilancia, estadísticas vitales, bases de datos de actividad asistencial, riesgo de morbilidad y bueno, entre otros. Siguiente, doctora. Bueno, olvidaba mencionarles que los estudios descriptivos se van a subdividir en los que tenemos aquí en la diapositiva, que va a ser la descripción de un caso o de una serie de casos, los cuales se van a encargar de describir lo que es la experiencia de un único paciente o de un grupo de pacientes con diagnóstico similar, que van a presentar de una u otra manera alguna característica o curso clínico inusual. Este de aquí puede ser el punto de partida para una nueva hipótesis y su principal limitación es la falta de un grupo control, lo que va a impedir lo que es la evaluación de hipótesis de tipo causal. La descripción de un caso, de una serie de casos, esta puede plantearse ya sea de forma transversal o longitudinal, y las series longitudinales son las cohortes de sujetos a riesgo con el fin de cuantificar lo que es la incidencia de una enfermedad, o la cohorte de sujetos enfermos para describir lo que es la historia natural de la enfermedad. En cuanto a lo que son los estudios descriptivos con datos agregados, bueno, también se los denomina como estudios ecológicos descriptivos, y estos van a describir lo que es la frecuencia de un determinado evento que va a estar relacionado con la salud de la población, también su tendencia en el tiempo, su distribución en el espacio o en función de otras características de las personas como el sexo, la edad,
la profesión, el nivel educativo, la clase social, entre otros. Bueno, estos son abordajes muy frecuentes en el campo de la salud pública que van a servir de apoyo a actividades ya sea de planificación y de gestión sanitaria. Las posibilidades de estos estudios están condicionados a la existencia de sistemas de información y también a la calidad de sus datos. Y bueno, las fuentes de información pueden ser estadísticas de mortalidad, también registros de morbilidad, sistemas de vigilancia y también otros sistemas de información sanitaria. Y en cuanto a los estudios descriptivos de prevalencia, bueno, estas encuestas de prevalencia también son denominadas estudios transversales y pueden realizarse con una finalidad analítica, pero en muchos casos se limitan a objetivos solamente descriptivos. Su característica principal es que no tienen direccionalidad, es decir, que toda esa información que va a ser recogida va a hacer referencia a un mismo momento en el tiempo. Van a ofrecer lo que es una visión instantánea de lo que ocurre en lo que es la población en un momento dado. Y bueno, a este tipo de estudios van a pertenecer lo que son las encuestas que se realizan como apoyo a las actividades de planificación sanitaria de diversa índole, y también como las encuestas de salud y también las encuestas de satisfacción de los usuarios, entre otros. Siguiente, doctor. Bueno, en cuanto a los estudios observacionales, que también se le denomina observacionales incompletos o estudios de cribado de hipótesis, estas de aquí se van a dirigir a explorar presuntas relaciones de causa-efecto. Debido a las limitaciones de su diseño, sus resultados no van a ser aceptados como concluyentes. Bueno, este tipo de estudios van a cumplir la función de lo que es preseleccionar hipótesis de trabajo para posteriores estudios analíticos. Entre estos podrían incluirse los estudios ecológicos y los de morbilidad o mortalidad proporcional, que ya los veremos en la siguiente diapositiva. Pregunto, ¿verdad? Usted estaba hablando de estudios causa-efecto. Cuando nosotros decimos causa-efecto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, causa-efecto sería, por ejemplo, la causa, voy a poner de ejemplo nuestro proyecto, ¿no? La causa serían los factores de riesgo y el efecto sería lo que es la diabetes. Ya, pero eso es un ejemplo. Ya, pero yo le pregunto a usted, cuando hablamos de causa-efecto en investigación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, se refiere a lo que es describir una determinada investigación que va a comparar tanto lo que es la causa y el efecto de dicha patología. No, Angie, cuando nosotros en investigación hablamos de causa-efecto, recuerden cuando analizamos los temas, ¿verdad? Y veíamos que en los temas debía estar la variable dependiente y la variable independiente, ¿verdad? La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Cuando hablamos de eso, en investigación de causa-efecto, estamos hablando de esas variables, ¿sí? ¿Sí se acuerdan que revisábamos los temas y hacíamos un cuadrito y poníamos variable dependiente, variable independiente y las intervinientes que tenían que hacerlas ustedes, ¿sí? Por favor, recordarán eso, ¿sí? Continuamos. Bueno, ahí sigue mi compañera. Gracias, Angie. Buenas tardes. En cuanto a los estudios ecológicos de correlación, estos se van a caracterizar porque las unidades de análisis son grupos de estudios o poblaciones. También se lo pueden utilizar en medidas en cuanto a la frecuencia de la enfermedad en cada una de las poblaciones, los estudios, y aquí también se van a evaluar su relación con algún factor de interés como la edad, la fecha de estudio, la utilización de servicios de salud, el consumo de determinados alimentos, medicamentos u otros productos que se pueden estar evaluando. Los grupos de individuos que se utilizan como unidad de estudio son habitualmente los habitantes de otros países, regiones o ciudades.
pero también pueden compararse cohortes de nacimiento o grupos más pequeños como colegios, empresas o también familias. La principal ventaja de estos diseños es que se relacionan sobre fuentes de información ya disponibles, lo que se hace que estos sean más rápidos de ejecutar y un poco más económicos también al momento de usarlos. La principal limitación que tiene este tipo de estudio es la imposibilidad de establecer la relación entre la exposición y el efecto a nivel de los individuos. Sin embargo, también tiene otras limitaciones, como por ejemplo la dificultad para controlar el efecto de potenciales factores de confusión, porque no siempre se va a disponer de la información o aquellos detalles de los factores que se va a necesitar para correlacionar muy estrechamente esto a nivel poblacional. En cuanto a los diseños proporcionales, estos vienen siendo estudios que se tratan de evaluar la asociación entre un factor y un evento, que puede ser la morbilidad o la mortalidad para una determinada causa. Y asimismo se lo puede clasificar en estudios de mortalidad, proporciona el efecto de la incidencia de una enfermedad. Y en cuanto a la principal limitación, se basa en función a las variables que se recogen en los registros. Aunque también tiene otra limitación, que es en cuanto a los estudios de morbilidad, esto no va a permitir diferenciar si la exposición se asocia a la enfermedad o a la evolución fatal de la que se padece. La siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los estudios analíticos observacionales, estos son aquellos que van a reunir condiciones adecuadas para evaluar hipótesis y responder el porqué de los fenómenos de la salud y de la enfermedad. Estos estudios asimismo se van a estar clasificando en dos grandes grupos, que tenemos los estudios observacionales y los estudios experimentales, que en las siguientes diapositivas se van a hablar de cada uno de ellos. Sin embargo, hay que conocer que los estudios observacionales se van a sí mismos a subclasificar en estudios transversales, estudios de casos y controles, estudios de cohorte y clínicos, ensayos de campo y ensayos de intervención comunitaria. La siguiente diapositiva. Giancarlo, usted está hablando con Dígame. ¿no? Sí. Sí, trate de no moverse, porque cuando hace mucho así se escucha una interferencia. Oh, ya. Es que no sé si es en internet, pero bueno. Ya. En cuanto a los estudios observacionales, el investigador se limita a comparar sujetos en función de su exposición al factor objeto de estudio, sin haber intervenido en dicha exposición. Y como ya lo dije en la diapositiva anterior, se iba a clasificar en estudios de cortes transversal, estudios de casos y controles, estudios de cohorte y los diseños híbridos. Que este diseño híbrido va a combinar los elementos de distintos diseños básicos. En cuanto a los estudios de corte transversal, estos en sí se van a utilizar en ocasiones para evaluar hipótesis de tipo causal. La selección de la muestra debe ser representativa de la población de estudio, lo que va a facilitar que los resultados sean más generalizables a la población. También otra característica que tienen estos estudios es que van a ser rápidos de realizar y van a ser económicos. Y también pueden ser adecuados para evaluar exposiciones que no cambian con el tiempo, como el tipo sanguíneo o cuando la exposición actual es una exposición relevante respecto al posible efecto que se tiene que investigar, lo cual es más probable si la exposición es constante con el tiempo. También nos va a permitir analizar simultáneamente varios efectos y también se va a caracterizar por no tener direccionalidad. Tanto la evaluación de la exposición como la del efecto van a hacer referencia a sí mismo a un mismo momento, a un determinado tiempo.
Esto también va a impedir establecer la relación temporal entre ambos, ya que va a limitar la aportación de este diseño en la investigación de relación de tipo causal. Giancarlo, le hago una pregunta. ¿Los estudios Sí. transversal son a largo o a corto plazo? Me imagino que son a corto plazo. ¿Verdad? Son a corto plazo, en un momento determinado. Y en cambio, los longitudinales es a largo plazo. Por ejemplo, si ustedes por decir en pediatría tienen que ver la evolución del niño, o sea, qué hace el niño cuando tiene 3 meses, qué hace el niño cuando tiene 4 y así llega hasta los 5 años, ¿verdad? Entonces ese es a largo plazo, porque para yo saber qué hace un niño cuando llega a los 5 años, yo tengo que haberle hecho un seguimiento, ¿ya? Y si que yo quisiera hacer eso en corto plazo, solamente me fijo una meta muy, por decir, ¿qué hace el niño en los primeros 6 meses o qué hace el niño en el primer año? Pero más no llego a 5 años, ¿verdad? Por eso están los estudios de Piaget, de Sigmund Freud, ¿verdad? Que no son estudios que duraron poco tiempo, son estudios a largo plazo y por eso son los longitudinales. Sí. Por eso decía que estos estudios no iban a tener direccionalidad, porque solo se iba a estudiar en un tiempo determinado. Ya. En cuanto a los estudios de casos y controles, estos se van a seleccionar, a estos se seleccionan dos grupos de sujetos, unos con el cual se estudia el efecto, es decir, los casos, y otros sin él, es decir, sin los controles. La direccionalidad del estudio se establece hacia atrás, ya que en un segundo paso se indaga en cuáles sujetos estuvo presente la exposición que se estudia. En cuanto a otra función de este estudio es que van a estar relacionándose con el término temporal, ya que estos estudios pueden ser retrospectivos o históricos, prospectivos o concurrentes o mixtos. La siguiente diapositiva. Ya. En cuanto a los estudios de cohorte y los diseños híbridos, los estudios de cohorte se caracterizan porque van a tener también direccionalidad y va desde la exposición hasta el efecto. Los acontecimientos se estudian en la misma secuencia en la que se produjeron, lo que hace que este diseño sea más intuitivo y fácil de entender, es decir, que se puede permitir estudiar varios efectos en una misma exposición. También estos estudios pueden ser históricos, concurrentes o mixtos. Los estudios de cohorte históricos también son llamados retrospectivos y se basan en información recogida en registros. Los estudios de cohorte concurrentes o prospectivos solo tienen en cuenta los eventos que se producen a partir del comienzo del estudio, mientras que los estudios de cohorte mixtas son los que combinan información tanto prospectiva como retrospectiva. En cuanto a los diseños híbridos, estos incluyen los estudios de cortes y casos, los estudios de casos y controles. Estos diseños también van a conseguir mejorar mucho la eficiencia cuando la medición de la exposición o de otras variables de análisis va a ser mucho más costosa. Bueno, en cuanto a los estudios experimentales, estos son aquellos en los que la exposición es asignada por el investigador en función de lo establecido previamente en lo que es el protocolo. Y estos estudios experimentales se usan con el fin de garantizar la mayor comparabilidad entre los grupos y evitar los sesgos. Lo ideal es que la asignación de la exposición se realice de forma aleatorizada, aunque cabe mencionar que no siempre esto va a ser posible en este estudio, porque también muchos autores pueden considerar que estos estudios experimentales, exclusivamente aquellos realizados en forma aleatorias, como por ejemplo los ensayos clínicos, ensayos de campo, ensayos comunitarios, y por esta razón, éticas estos estudios únicamente tienen aplicaciones para evaluar el efecto de exposición potencialmente tanto terapéuticos como preventivos. Las
Y para función no aleatorizada, estos en sí se utilizan al término para referirse a aquellos en los que hay que asignar controles. Su objetivo suele concretarse en evaluar nuevos tratamientos o estrategias de prevención secundaria. Sobre la población diana se aplican también criterios de inclusión y de exclusión. También estos estudios, estos ensayos, conviene emplear enmascaramiento, es decir, que el paciente o la persona que se le asigna la exposición y se evalúa el resultado, desconozca qué tratamiento o va a recibir o qué placebo va a recibir. En cuanto a los ensayos de campo, estos ensayos van a evaluar medidas de prevención primarias y en sujetos sanos. Se va a requerir que estos estudios tengan un elevado número de participantes para poder obtener resultados concluyentes. Y en los ensayos de intervención comunitaria, estos van a evaluar también medidas de prevención primaria, pero se caracterizan porque la unidad de asignación del factor de estudio y de análisis son grupos, individuos o comunidades, a diferencia de los otros estudios que eran también mucho más grandes. Bien, Carlos, ¿y qué me puedes decir de los estudios ciego y doble ciego? Imagino, eso no había leído, pero me imagino que puede ser para detectar algún sesgo o algún comentario que se puede refutar. A ver, ¿algún voluntario? ¿Algún voluntario que haya leído sobre los estudios de doble ciego? Yo recuerdo, creo que el doble ciego era cuando ni el investigador ni el paciente sabían de qué trataba el ensayo, ya sea algún fármaco nuevo ni nada, solamente hacían su labor, ya sea de participar y de investigar, pero no sabían qué era lo que se estaban, o sea, de qué se trataba la investigación en este caso. Sí, es el Snyder. ¿Y el ciego? Creo que el ciego solamente es el investigador el que sabe. Creo que es eso. Solo sabe el investigador, sí. Snyder, ¿en qué equipo estás? En el 9. En el 9. Vamos a ver dónde está Snyder. Macías Bravo. Muy bien, ¿sí? Entonces, siempre nosotros lo que tenemos que recordar eso, si alguna vez escuchamos, si tenemos una inquietud, ¿verdad? Verificar y profundizar un poco más la lectura, y esa lectura que nosotros profundizamos es lo que se nos va a quedar, ¿no? Más aún, ¿verdad? Que ustedes son médicos, ¿verdad? Cuasi médicos, no les digo cuasi experimentales, sino cuasi médicos, ¿verdad? Que ya van a ser médicos. Entonces, a lo mejor ustedes vayan a practicar estos tipos de estudios ciego y cuasi ciego, ¿verdad? Ojalá que cuando ustedes vayan a trabajar en una institución, pues tengan la apertura, ¿verdad? Para que no solamente ustedes se queden detrás de un escritorio atendiendo a los sino más bien que vayan a más allá, ¿verdad? Hacer ciencia. De lo que ustedes puedan investigar, pueden hacer ciencia, pueden hacer teorías. Sí, esa es una recomendación muy sana que les doy, ¿no? Chicos, créanme que felicito a todo el equipo. Sí, muy bien estuvo la exposición de todos. Felicitaciones, equipo, ¿sí? Muy bueno. Estimados estudiantes, quedo aquí porque no sé, tengo un dolor, me ha cogido desde aquí hasta acá y voy a ver si voy al médico y tengo una punzada en la cabeza. Y a mí cuando me punzan la cabeza sí me da miedo porque yo tengo antecedentes de cerebrovascular.
Entonces voy a ver si consigo un turno con un médico privado para ver qué es. Este dolorcito sí lo he tenido ya como 2 días, pero esas pulsadas que me dan en la cabeza recién ahorita. Entonces, bueno, chicos, por favor, ya vayan avanzando en el marco teórico, ¿sí? Que allá viene el marco teórico y tengan en consideración la lámina que puso la compañera. Este material ya lo tenemos, ¿verdad? Y está subido en el Teams, está subido en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces ya no hay pretexto para no ser un buen marco teórico. Recuerde que tienen que aplicar la metodología de Chicago en ese marco teórico para que su artículo, ¿verdad? Para que su artículo ya tenga un 70% hecho, ¿sí? Y no tengan que estar cambiando. Entonces, chicos, les dejo, ¿sí? Y muchas gracias.